Imagina un humano que podía cazar mamuts con sus propias manos, correr más rápido que un atleta olímpico y sobrevivir en climas helados sin tecnología moderna. No es ciencia ficción, es el Neandertal. Estos humanos prehistóricos no solo eran fuertes, eran auténticas máquinas de supervivencia, diseñadas para resistir un mundo brutal y hostil. Hoy, te llevaremos a un viaje al pasado para descubrir por qué los neandertales eran los superhumanos de la prehistoria. ¿Sabías que muchos de nosotros llevamos un poco de ADN neandertal en nuestro cuerpo? Sí, ese 2% de tu genoma podría ser un legado directo de estos increíbles humanos. Eso significa que, en cierto modo, sus habilidades sobrehumanas podrían estar más cerca de ti de lo que piensas. ¿Te has preguntado si esa fuerza, resistencia o incluso tu tolerancia al frío podrían ser un regalo de tus ancestros neandertales? Los neandertales no solo eran fuertes, eran extremadamente adaptables. Podían cargar 27 kilogramos de carne por 48 kilómetros sin descanso, tenían una visión nocturna superior y sus cuerpos estaban diseñados para soportar temperaturas bajo cero. Eran como los superhéroes de la Edad de Hielo, y hoy descubriremos cómo lograron sobrevivir y prosperar en un mundo que habría sido mortal para nosotros. Pero, ¿cómo era realmente su cuerpo? ¿Qué los hacía tan diferentes de nosotros? Vamos a explorar su anatomía y descubrir por qué eran tan increíblemente poderosos. Los neandertales no eran como los humanos modernos. Aunque eran más bajos, con una altura promedio de alrededor de 1,65 metros para los hombres y 1,55 metros para las mujeres, su complexión era impresionante. Sus cuerpos eran compactos, robustos y extremadamente musculosos. De hecho, los neandertales eran hasta un 20% más pesados que los humanos modernos de la misma altura. Un hombre neandertal promedio pesaba alrededor de 83 kilogramos, mientras que una mujer pesaba aproximadamente 66 kilogramos. Esto se debía a que sus huesos eran más densos y gruesos, a veces incluso el doble de densos que los nuestros. Sus fémures, hombros, brazos y piernas eran especialmente macizos, lo que les daba una apariencia de tanques biológicos. Para ponerlo en perspectiva, un neandertal promedio podía levantar 200 kilogramos sin entrenamiento. Eso es más que el récord mundial de levantamiento de pesas en la categoría de peso pesado. Imagina a un humano moderno levantando un refrigerador sin esfuerzo, y tendrás una idea de la fuerza bruta de un neandertal. Sus brazos eran tan poderosos que podían blandir lanzas gigantes con una ferocidad que hoy nos parecería sobrehumana. De hecho, algunos investigadores creen que su musculatura era tan extrema que podrían haber tenido niveles hormonales naturalmente elevados, lo que les daba una ventaja física increíble. Pero no solo eran fuertes, también estaban diseñados para la batalla. Sus esqueletos muestran signos de lesiones extremas, como fracturas y amputaciones, que sanaron por completo. Esto sugiere que no solo eran capaces de soportar golpes brutales, sino que también tenían una capacidad de recuperación asombrosa. Un caso particularmente impactante es el de un neandertal anciano que perdió un brazo, quedó ciego de un ojo y sordo, pero aún así sobrevivió durante años. Esto nos dice que no solo eran fuertes, sino también increíblemente resistentes. Sus cuerpos estaban perfectamente adaptados para la caza a corta distancia. Sus hombros y tríceps eran enormes, lo que les permitía lanzar lanzas con una fuerza devastadora. Además, sus piernas, aunque más cortas que las nuestras, estaban diseñadas para explosiones de velocidad en lugar de resistencia. Esto les permitía acercarse sigilosamente a sus presas y atacar con ráfagas de energía explosiva. Sus dedos de los pies eran largos y anchos, lo que les daba una mayor tracción y estabilidad al correr, especialmente en terrenos difíciles. Pero su fuerza no era su única ventaja. Los neandertales también tenían adaptaciones físicas que los hacían increíblemente resistentes a las condiciones extremas. Vamos a explorar cómo su capacidad pulmonar, visión y resistencia al frío los convertían en auténticos superhumanos de la prehistoria. Uno de los rasgos más impresionantes de los neandertales era su capacidad pulmonar. Sus pulmones eran, en promedio, un 20% más grandes que los de los humanos modernos. Esto les permitía inhalar más aire en cada respiración, lo que era crucial para mantener sus cuerpos masivos y musculados en climas extremadamente fríos y a gran altitud. Para ponerlo en perspectiva, un neandertal excepcional, como el individuo conocido como Amud un minuto, tenía una capacidad pulmonar de 9 litros, un 40% más que la de un hombre moderno promedio. Incluso los atletas de élite hoy en día, como los corredores de maratón, rara vez superan los 8,5 litros. Esta increíble capacidad pulmonar no solo les ayudaba a respirar en ambientes gélidos, sino que también les daba una ventaja en actividades físicas intensas, como la caza.
Otra adaptación sorprendente era su visión. Los neandertales tenían ojos inusualmente grandes, aproximadamente un 15% más grandes que los nuestros. Esto les daba una visión nocturna superior, permitiéndoles ver con claridad en condiciones de poca luz. Imagina poder cazar o moverse en la oscuridad como si fuera de día. Esta adaptación era especialmente útil en las largas noches del invierno glacial, donde la visibilidad era limitada. Además, sus grandes ojos requerían más potencia cerebral para procesar la información visual, lo que podría explicar por qué tenían cerebros más grandes que los nuestros. Los neandertales no solo eran fuertes y musculosos, también estaban perfectamente adaptados para sobrevivir en climas extremadamente fríos. Su piel era más gruesa que la nuestra, gracias a un genoma específico que promovía el engrosamiento de la piel, las uñas y el pelo. Esto les ayudaba a soportar las bajas temperaturas y a protegerse de lesiones durante la caza o los conflictos. Además, sus grandes narices y cavidades nasales no solo les permitían inhalar más aire, sino que también calentaban y humidificaban el aire frío antes de que llegara a sus pulmones, una adaptación crucial para sobrevivir en la edad de hielo. Para mantener sus cuerpos masivos y activos en climas fríos, los neandertales tenían un metabolismo extremadamente rápido. Se estima que un neandertal adulto necesitaba entre 4.500 y 6.700 calorías al día, casi el doble de lo que necesita un humano moderno promedio. Esto significa que su dieta era extremadamente rica en proteínas y grasas, principalmente provenientes de la carne de animales grandes como mamuts, rinocerontes lanudos y caballos salvajes. Su capacidad para procesar grandes cantidades de carne y grasa era otra adaptación clave que les permitía mantener su energía en un entorno hostil. Pero no todo era fuerza y resistencia. Los neandertales también tenían habilidades sorprendentes que los hacían excelentes cazadores y sobrevivientes. Vamos a explorar cómo su fuerza y tácticas de caza los convertían en los depredadores más temibles de la prehistoria. Los neandertales no solo eran fuertes, eran increíblemente resistentes. Su musculatura y densidad ósea los convertían en auténticas máquinas de supervivencia. Un neandertal promedio podía cargar hasta 27 kilogramos de carne por 48 kilómetros sin descanso. Para ponerlo en perspectiva, eso es como dar 138 vueltas alrededor de una pista de atletismo mientras cargas una maleta grande llena de peso. Esta capacidad no solo era útil para transportar presas después de una caza exitosa, sino que también les permitía recorrer grandes distancias en busca de alimento en un entorno hostil y cambiante. Su estilo de caza era tan brutal como efectivo. Los neandertales no dependían de la resistencia, sino de explosiones de velocidad y fuerza bruta. Eran cazadores de corta distancia, lo que significaba que se acercaban sigilosamente a sus presas y luego atacaban con ráfagas de energía explosiva. Sus piernas, aunque más cortas que las nuestras, estaban diseñadas para generar potencia en distancias cortas, lo que les permitía alcanzar velocidades impresionantes en pocos segundos. Sus dedos de los pies largos y anchos les daban una mayor tracción y estabilidad, especialmente en terrenos difíciles como la nieve o el barro. La vida de un neandertal no era fácil, y sus esqueletos lo demuestran. Los análisis de restos fósiles revelan que entre el 79% y el 94% de los neandertales sufrían lesiones graves en algún momento de sus vidas. Fracturas, amputaciones y traumatismos craneales eran comunes, pero lo más sorprendente es que muchos de estos individuos sobrevivían a estas lesiones y se recuperaban por completo. Un caso emblemático es el de un neandertal anciano que perdió un brazo, quedó ciego de un ojo y sordo, pero aún así vivió varios años después de estas heridas. Esta capacidad de recuperación sugiere que no solo eran fuertes, sino también increíblemente resistentes y capaces de soportar un dolor extremo. Además de su fuerza física, los neandertales tenían una resistencia al dolor y al frío que los hacía aún más formidables. Su piel gruesa y su metabolismo acelerado les permitían soportar temperaturas bajo cero sin problemas. De hecho, se cree que su genoma incluía adaptaciones específicas para resistir el frío, como una mayor producción de grasa corporal y una circulación sanguínea más eficiente en las extremidades. Estas adaptaciones no solo les ayudaban a sobrevivir en climas gélidos, sino que también les daban una ventaja en la caza, ya que podían perseguir presas en condiciones que habrían sido mortales para otros humanos. Pero no todo era fuerza bruta y resistencia física. Los neandertales también tenían un legado genético que sigue vivo en muchos de nosotros hoy en día. Vamos a explorar cómo su ADN influye en nuestras vidas y qué secretos de su supervivencia aún llevamos en nuestros genes. Aunque los neandertales se extinguieron hace unos 40.000 años, su legado sigue vivo en muchos de nosotros. Se estima que entre el 1% y el 2% del ADN de las personas de ascendencia europea y asiática proviene de los neandertales. Esto significa que, en cierto modo, sus genes aún influyen en nuestras vidas.
Pero, ¿qué significa exactamente tener ADN neandertal? ¿Nos hace más fuertes, más resistentes al frío, o incluso más propensos a ciertas enfermedades? La respuesta es más fascinante de lo que imaginas. Los estudios genéticos han revelado que el ADN neandertal puede tener efectos tanto positivos como negativos en nuestra salud. Por un lado, algunos genes neandertales están asociados con una mayor resistencia a ciertas enfermedades infecciosas. Esto se debe a que los neandertales evolucionaron en un entorno hostil, lleno de patógenos, lo que les permitió desarrollar un sistema inmunológico más robusto. Sin embargo, por otro lado, algunos de estos mismos genes también están relacionados con un mayor riesgo de alergias, enfermedades autoinmunes y trastornos metabólicos. Es como si el legado de los neandertales fuera una espada de doble filo, nos da ventajas, pero también algunos desafíos. Uno de los legados más interesantes de los neandertales es su influencia en nuestra capacidad para adaptarnos al frío. Algunos genes neandertales están asociados con una mayor tolerancia a las bajas temperaturas, lo que tiene sentido dado que vivieron en climas glaciales durante miles de años. Además, su ADN también puede influir en nuestro metabolismo, particularmente en cómo procesamos las grasas y los carbohidratos. Esto podría explicar por qué algunas personas tienen una mayor facilidad para ganar peso o por qué otras tienen una mayor resistencia física en condiciones extremas. Pero el legado de los neandertales no se limita a la biología. Su influencia también se extiende a nuestra cultura y comportamiento. Algunos investigadores sugieren que ciertos rasgos de personalidad, como la impulsividad o la resistencia al estrés, podrían estar relacionados con genes neandertales. Además, su capacidad para cuidar a los enfermos y heridos, así como su habilidad para crear herramientas y arte, sugiere que tenían una inteligencia emocional y social avanzada. Esto nos recuerda que, aunque eran físicamente diferentes, compartían muchas de las cualidades que nos hacen humanos. Los neandertales no solo eran superhumanos en términos de fuerza y resistencia, también nos dejaron un legado genético que sigue influyendo en nuestras vidas hoy en día. Desde nuestra salud hasta nuestra capacidad para adaptarnos al frío, su ADN es un recordatorio de que, en cierto modo, ellos aún viven en nosotros. Pero esto no es el final de la historia. Los neandertales nos dejaron mucho más que genes. Su historia es un recordatorio de la increíble capacidad de adaptación y supervivencia de la humanidad. Y ahora, te toca a ti decidir, ¿crees que los neandertales eran los verdaderos superhumanos de la prehistoria? Hoy hemos explorado el fascinante mundo de los neandertales, los superhumanos de la prehistoria. Desde su increíble fuerza y resistencia hasta sus adaptaciones extremas al frío y su legado genético en nosotros, los neandertales eran verdaderas máquinas de supervivencia. Su capacidad para cazar mamuts, soportar lesiones graves y prosperar en climas glaciales nos muestra cuán extraordinarios eran. Si te sorprendió lo que aprendiste hoy, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante sobre la historia y la ciencia. Hay mucho más por descubrir. Ahora te toca a ti. ¿Crees que los neandertales eran los verdaderos superhumanos de la prehistoria? ¿O crees que los humanos modernos habríamos sido capaces de sobrevivir en su mundo? Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué otro misterio de la historia te gustaría que exploráramos.